El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 28 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Ayer, como se esperaba, el Consejo Nacional Electoral, que controla el oficialismo, declaró improcedente la solicitud de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Francamente no se esperaba, insistimos, otra cosa. Nicolás Maduro utilizó esto como argumento para hablar acerca de lo que está ocurriendo en la alternativa democrática y como justificación otra vez para atacar, amenazar directamente al presidente encargado, a Juan Guaidó, quien por cierto le respondía ayer en sus redes sociales insistiendo en la necesidad de un acuerdo de salvación nacional para hacer frente a la crisis en nuestro país. En tanto eso ocurre, o en tanto eso pasaba, continuaban los enfrentamientos en la frontera de Venezuela con Colombia. Además, se registraron varios atentados internamente en territorio colombiano. Y para hablar acerca de este tema, lo que está ocurriendo con la presencia de grupos irregulares en nuestro país, saludamos vía Zoom a Sebastiana Barraez. Ella es periodista especializada en la frente militar, escribe en varios portales informativos. Sebastiana, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y para tu audiencia. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros a propósito de lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera, estos enfrentamientos que no paran y que han provocado, un importante desplazamiento de personas en la frontera entre Venezuela y Colombia. Te escuchamos. Bueno, hay que decir, entre otras cosas, María Alejandra, que es cierto que los enfrentamientos han continuado, pero creo que ya se está haciendo bien evidente, por lo menos a través de videos, de testimonios, de declaraciones de diferentes personas, estos hechos que hasta ahora, pues, digamos, solamente se sabían allí entre la comunidad fronteriza. En estos momentos casualmente están rodando algunos videos y fotografías donde aparecen personas del Ejército de Liberación Nacional que fueron asesinados y otros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las disidencias. A ver, es importante primero que todo decir que este es un problema que arrancó el 30 de diciembre. En esta nueva etapa de estos enfrentamientos entre grupos, arrancó el 30 de diciembre con el asesinato de alias El Cherry. Y a partir de ese momento, pues le ha servido de excusa al Ejército de Liberación Nacional para poder enfrentar a las disidencias de la FARC. Pero hay algunos hechos bien importantes, María Alejandra. Por ejemplo, el hecho de que ya hay claras evidencias de que el ELN está actuando conjuntamente con la Segunda Marquetalia. Y estas dos organizaciones guerrilleras, pues son las más, allegadas, relacionadas con funcionarios del gobierno venezolano. Del otro lado están las disidencias de la FARC, que en la zona dirige alias Arturo y que a nivel de Colombia dirige Gentil Duarte, que fue la organización que estuvo enfrentada con el ejército venezolano en marzo y abril del año pasado, que dejó la muerte de 16 militares nuestros. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, desde este 30 de diciembre en adelante? Bueno, hemos tenido actuaciones del ELN y de la FARC a todo lo largo y ancho de la franja fronteriza, casi específicamente con el estado Apure, aunque hubo una excepción que fue lo ocurrido en el caso de Barrancas del Orinoco, que fue una situación distinta, no fue enfrentamiento entre guerrillas,
Pero en el caso de Apure, varios muertos han habido y hay un hecho relevante. Muchos de estos venezolanos muertos han sido llevados a territorio colombiano y asesinados en territorio colombiano. Esto tiene una explicación. Tratan de que sencillamente Venezuela no aparezca involucrada como escenario de esta guerra que está viviendo la guerrilla a ambos lados de la frontera. Ahora, Sebastián, estaba leyendo, digamos, las crónicas periodísticas acerca de lo que está ocurriendo en la frontera. La Fuerza Armada Nacional, ¿qué está haciendo para hacer frente a esta situación? Bueno, primero empezó no haciendo nada. Sencillamente, lo más que hizo tanto el ministro de la Defensa como el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, fue negar que eso estuviera ocurriendo en territorio venezolano. Publicaban fotos, videos de la Fuerza Armada en entrenamiento y más nada. Pero los muertos estaban ahí y la Fuerza Armada se concentró en las elecciones del estado Barinas. Una vez que pasan las elecciones de Barinas y los muertos continúan y los enfrentamientos también, el punto álgido para que la Fuerza Armada levantara un poco la cabeza y dijera aquí estoy yo, fue cuando el Ejército de Liberación Nacional invade el poblado de La Gabarra, que es un territorio ocupado por la guerrilla venezolana, Fuerzas Bolivarianas de Liberación, ahora llamadas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional. Este territorio que las FBL o boliches, como le dicen en la zona, han ocupado desde hace tiempo, lo hacen a través de comunas, de ciudad comunal, de, digamos, organizaciones de tipo vecinal. Pero, gústenos o no, resulta que esos son venezolanos. Y ese territorio está en nuestro territorio. El ELN, con la excusa de que está persiguiendo a los de la FARC, ocupa ese territorio y además incluso se permite públicamente amenazar a una persona que estaba convocando a una protesta para que se expulsaran al ELN del territorio venezolano. ¿Esto por qué ocurre, María Alejandra? Porque es que hace años hay un enfrentamiento, una rencilla entre el ELN y las FBL. Pero ya como la situación empezaba a tener visible la presencia de venezolanos, pues ahí salió la Fuerza Armada, empezaron a hacer movilización hacia las zonas de La Victoria, de Guadualito, del Amparo. En algunos sitios tomaron fotos, tomaron videos, decían que estaban haciendo patria y pare de contar, pero fue como una manera de la Fuerza Armada mostrarle los dientes al ELN. Mucha gente quizás no entienda por qué esta situación, que parece un poco compleja. Bueno, porque es que también ahí de fondo hay aquí se evidencia el enfrentamiento que hay entre el sector de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Sin duda que la FBL ha tenido más simpatía con Diosdado Cabello que con Nicolás Maduro. Y digamos que eso también ha hecho propicio, le ha colocado ingredientes adicionales a lo que está ocurriendo en la frontera. Ahora, hace algunos días leíamos la denuncia de grupos vinculados al chavismo advirtiendo sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional justamente en algunos sectores del estado Apure, en territorio venezolano, y yo te pediría un comentario, porque de pronto esto responde a lo que tú estás compartiendo con nosotros. ¿Qué puedes decirnos? Exacto, es que desde el momento en el que el ELN ingresa o toma posesión y se instala en La Gabarra, pues ahí se prenden las alarmas para sectores del chavismo relacionados con esto que se llama las FBL o la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora y la Ciudad Comunal Simón Bolívar. ¿Qué quedó sencillamente demostrado ahí? Que el ELN tiene respaldo, se siente cómodo para actuar en territorio venezolano, que no lo hace con el desagrado de sectores de la Fuerza Armada o del gobierno nacional, que sencillamente ellos estaban allí cumpliendo una tarea, y esa tarea que están cumpliendo
supuestamente es expulsar del territorio a las disidencias de la FARC. Pero esto es interesante porque es que en la Gabarra no hay disidencias de la FARC. En la Gabarra lo que hay es esta agrupación que ha controlado desde hace tiempo de las FBL. Ahora, un poco avanzando en este tema, esta semana que está por concluir, han habido fuertes enfrentamientos del lado venezolano en sectores como el Ripial, por ejemplo, en sitios como la llamada La Hacienda, que está cerca de La Victoria. Y lo impresionante de esto es que sencillamente la Fuerza Armada no da información oficial, ni siquiera pone en alerta a la población civil, que es terrible porque por lo menos cuando ocurrió lo de marzo y abril del año pasado, la población rápidamente se desplazó hacia territorio colombiano, atravesando el río. El problema es que en estos momentos ese problema entre el ELN y las disidencias de la FARC está ocurriendo a ambos lados del río, es decir, en territorio colombiano y en territorio venezolano. La población civil no sabe hacia dónde huir, porque no pueden pasar hacia el territorio colombiano, donde también hay fuertes enfrentamientos y muertos, o moverse a territorio adentro, donde la verdad es que los combates entre diferentes sectores y los asesinatos selectivos, porque eso ha venido siendo, digamos, sobre todo lo que está ocurriendo, es que el ELN, que conoce perfectamente cómo se mueve la FARC y quiénes son sus hombres, y la FARC también conoce y sabe cómo se mueve el ELN, pues han ido asesinándose selectivamente a los que son los colaboradores. Muchos de ellos, por cierto, María Alejandra y estimados oyentes, muchos de ellos son solamente colaboradores, es decir, no son militantes, no son combatientes de estas agrupaciones guerrilleras. Son personas que con los años, por la permanencia de la guerrilla y la influencia de la guerrilla en nuestro territorio, pues han terminado siendo colaboradores, algunos voluntarios y otros no tanto. Bueno, llama la atención la posición del alto mando militar venezolano, Sebastiana. Ayer, sin ir más lejos, el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro lamentaba los ataques perpetrados contra militares de la Fuerza Pública colombiana en varias regiones del país. Esto ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, y no dijo absolutamente nada acerca de estos enfrentamientos, de esta guerra abierta que hay en el sur de Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, yo creo que la verdad es que el ministro Vladimir Padrino López parece ser más ministro de la defensa de Colombia que de la nuestra, porque él está bastante ocupado de lo que sucede en Colombia, pero ignora, y lo hace adrede, de lo que está ocurriendo en territorio venezolano. ¿Cómo ocultan los muertos? ¿Cómo silencian, por ejemplo, los muertos que han ocurrido en el Amparo, en la Victoria, en el Nula? ¿Cómo callan eso? Si sencillamente mucha de esa gente eran habitantes eran venezolanos habitantes de la frontera en territorio venezolano. Bueno, yo creo que hay un poco de caradurismo por parte de los jefes militares y de los jefes políticos sobre eso que está ocurriendo en nuestra frontera, porque también, esto es importante decirlo, el problema es que en esa zona de frontera no hay casi medios de comunicación, y los pocos que hay, pues sencillamente están silenciados. Cuando tú ves, María Alejandra, que a un juez lo meten preso porque tomó una decisión buena o mala, pero que lo meten preso al juez, pero también meten preso al abogado, defensor del dueño del acto del Chaparralito, pues, ¿qué puede esperar el resto de la gente? Ahí meten preso a cualquiera, al que no lo asesinan, al que no lo desaparecen, porque hay un factor bien importante en todo esto, es por qué se pelea en el territorio apureño, por qué se pelea en el territorio de frontera, por qué los grupos guerrilleros se sienten tan interesados en nuestro territorio. Esto no tiene que ver con altruismo, no tiene que ver con interés bondadoso por lo que ocurre en nuestra frontera. Es sencillamente por las rutas del narcotráfico, porque el narcotráfico se ha enseñoreado en nuestra frontera, y eso lo hacen sin duda con alianza y participación de los grupos guerrilleros, llámense
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Segunda Marquetalia o Ejército de Liberación Nacional. Sebastián, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al resto quisiera referirme a la supuesta muerte de alias Antonio Medina, una información que las autoridades colombianas están tratando de confirmar. Este cabecilla de la disidencia de la FARC supuestamente habría muerto en territorio venezolano, a quien hace algunos días se señalaba como responsable del atentado en Saravena, del lado colombiano. Te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca de la presencia de grupos irregulares armados en territorio venezolano y, bueno, la guerra abierta que están librando en el sur de nuestro país, en la frontera con Colombia. Nos acompaña la periodista Sebastiana Barraez, especialista en el área militar. Y yo te dejaba una inquietud, Sebastiana, acerca de la presencia de los cabecillas de estos grupos en nuestro país, una denuncia reiterada de las autoridades colombianas, y lo que aparentemente ocurrió con alias Antonio Medina, disidente de las FARC, quien, según las autoridades colombianas, habría muerto en territorio venezolano. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Fíjense, Antonio Medina fue el comandante que apareció recientemente en un video hablando sobre esta situación, este enfrentamiento entre la FARC y el ELN en la frontera colombo-venezolana. Entre otras cosas, en la zona se comentaba que él estaba realmente funcionando, es decir, que no era solamente que salía en el video, sino que realmente estaba in situ y que era uno de los que estaba liderando estos enfrentamientos. Como decía en la parte anterior, el problema es que el ELN conoce dónde están los líderes de la FARC y la FARC conoce dónde están los líderes del ELN. Y para ellos es importante, ellos no están librando una guerra digamos, de tropas. No es que desplazan gran cantidad de tropas, están realmente librando una guerra de guerrillas, porque identifican a objetivos específicos y los eliminan. Parece que exactamente eso fue lo que sucedió, no solamente en el caso de Medina, sino en el caso de dos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la Segunda Marquetalia, que ocurrió hace poco. ¿Qué es lo que pasa? Sin duda que nosotros tenemos en territorio venezolano unos grupos con unos campamentos establecidos y, como le digo, tanto la guerrilla de un lado como del otro sabe de dónde están ubicados. Han ocurrido en los últimos días, por ejemplo, el día martes hubo muchos combates a nivel de la frontera desde muy temprano, tanto en el sector de Arauquita, Colombia, como del lado de la parroquia Urdaneta, que es La Victoria, el Ripial, toda esta zona de la zona del municipio Páez del estado Apure. Y
no sabemos exactamente, la guerrilla tiende a ser muy prudente en decir lo que no le conviene y sencillamente no demostrar cuando matan a alguno de sus combates, porque eso tiende a desmoralizar sus tropas. Hasta ahora lo que parece un indicio muy claro es que realmente este individuo lo hayan realmente asesinado en territorio venezolano, como también pudo haber ocurrido con alias Mazamorro. Aquí, ¿quién sería una de las personas asesinadas en el Amparo en los primeros días de enero? Ahora, Sebastiana, esto sin duda pone en evidencia las denuncias que durante años viene o venía realizando Javier Tarazona, director de Fundarredes. Yo te pediría un comentario al respecto. Sí, fíjese, la situación de Apure en particular es como, digamos, se ha hecho cruda más de manera reciente. Yo creo que el profesor Tarazona, que sin duda se convirtió en un objetivo para el régimen venezolano, fundamentalmente para las autoridades, pues venía tocando un tema que incluso surge del sector de la educación, porque el profesor Tarazona vino señalando inicialmente qué era lo que estaba ocurriendo en las escuelas de la zona de frontera, donde casualmente el Ejército de Liberación Nacional distribuía esta revista llamada Antorcha Elena, y explicó claramente las consecuencias que eso podía traer. Recordemos que el profesor Tarazona era presidente del Colegio de Profesores, y su interés primordial fue cuando se dio cuenta y se percató de lo peligroso que eso significaba, porque sencillamente se estaba contaminando a los niños, al futuro del país. De ahí empezó su lucha realmente noble. El profesor Tarazona es una buena persona, yo se lo puedo decir de verdad con absoluto conocimiento de causa. Es una persona a la que yo además quiero mucho y respeto mucho, y creo que el profesor era muy confiado e ingenuo en creer que la fiscalía, los tribunales funcionaban en el país, y por eso es que él, cada vez que iba a colocar denuncias, decía: yo estoy suministrando las pruebas, yo estoy llevando las pruebas. Lo que el profesor Tarazona no entendió es que usted no puede pretender jugar con similitud de cartas con los malandros que tiene sentado en la mesa de al frente. Y esos malandros montaron toda esta trampa contra el profesor Tarazona, que hoy lo tienen preso en el helicoide, sometido, violentado sus derechos humanos, única y exclusivamente porque el profesor Tarazona defendió a la gente de la frontera. El profesor Tarazona defendía el derecho que tenemos a que la Fuerza Armada defienda el territorio y la soberanía. Y ese sentimiento patriota del profesor Tarazona es lo que hoy lo tiene preso, porque resulta que los que están tanto en el poder militar como en el poder político, lo que menos tienen es sentimiento de patria. Ahora, Sebastián, ¿cuál es la situación interna de la Fuerza Armada? ¿Toda la institución castrense está de acuerdo con esta situación? ¿Qué información manejas tú? No, claro que no. Hay un grupo digamos, de los privilegiados dentro de la institución castrense, a los que les conviene que esta situación continúe así. Pero la verdad es que si no existiera tanto resquemor, tanta molestia dentro de la Fuerza Armada, pues no habrían tantos desertores. La institución castrense está siendo casi reducida a una institución de cuadros que va perdiendo de manera violenta una cantidad de tropa y de oficiales, de buenos oficiales, porque sienten que la institución está traicionando al país. Y es que realmente la Fuerza Armada necesita retomar el carril, necesita entender que su función esencial es defender el territorio y la soberanía. Asumir que el hecho de que ellos tengan constitucionalmente el monopolio de las armas no significa que puedan hacer lo que le dé la gana con el país.
Y lo están haciendo con el Plan República en las elecciones, lo están haciendo cuando participan de manera injerencista en actividades que no les corresponden, cuando hay una participación de la Fuerza Armada en una cantidad de negocios y de empresas lucrativas, y resulta que la verdadera función, que es defender nuestro territorio y soberanía, no la están cumpliendo. Y eso tiene que dolerle y tiene que, sin duda, hacer reaccionar a aquellos militares y oficiales que realmente quieren la institución. A mí no me cabe duda de eso, María Alejandra. Sebastián, tengo que hacer una nueva pausa para publicidad, pero quisiera referirme al tema de Rusia. Esta amenaza de desplegar fuerzas militares en nuestro país en represalia contra los Estados Unidos por la crisis en Ucrania. Esto preocupa, como es natural, a los vecinos, a la región. De hecho, el ministro de la Defensa colombiano decía que Rusia ya coopera con las fuerzas militares de Venezuela desde hace tiempo. Pero, bueno, están en alerta ante una situación de esta naturaleza. Regreso de la pausa, quisiera tu comentario. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en territorio nacional, la presencia de grupos irregulares, y a lo que hay que agregar ahora la amenaza de Rusia de desplegar fuerzas militares en represalia contra los Estados Unidos. Y yo te dejaba la inquietud, Sebastiana, acerca de este tema, porque como si Venezuela fuera un protectorado ruso, el vicecanciller de ese país, Sergei Ryabkov, advirtió hace días, bueno, que ellos no descartaban esta posibilidad en una declaración, suponemos que sin conocimiento de las autoridades venezolanas. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, que esa es la mejor demostración de lo que ha venido ocurriendo con la gente que está traicionando al país. Porque la injerencia, ya no solamente de Cuba, descarada, vulgar, abierta, sino además de los rusos, en cualquier momento lo van a hacer los iraníes, pues es una demostración de que nosotros hemos perdido realmente gran espacio en lo que a soberanía se refiere. Cuando
un individuo extranjero, de una potencia, por muy grande que sea, se le ocurre expresarse como si nosotros fuésemos parte, como si fuéramos una colonia de su país, pues bueno, es lo mismo que anteriormente se quejaban quienes decían que nosotros éramos el patio trasero de los Estados Unidos. Cuando yo no sé si alguna vez hubo declaraciones tan descaradas por parte de los estadounidenses como las hay de los rusos, porque es que además se creen realmente ahora con el derecho. Yo recuerdo cuando nosotros publicamos por primera vez la presencia de rusos en Venezuela, específicamente cuando los detectamos en el Círculo Militar de Caracas, viviendo a sus anchas, usando el uniforme militar del ejército venezolano, la Fuerza Armada hizo silencio. Y las redes, todas estas salas situacionales del gobierno, recuerdo que me atacaban ferozmente diciéndome que eso no se parecían a ningunos rusos. Aunque los hubiésemos oído hablar ruso, porque no hablaban en español. Después ellos empezaron a hacer un trabajo silencioso, incluso en la frontera, llevaban drones, fueron haciendo una especie de planimetría de nuestro territorio, fotografiaban, grababan, y otra vez la Fuerza Armada hizo silencio. Pero más aún, lo puedo decir con absoluta propiedad, en el caso de Táchira, en Rubio, los rusos se instalaron dentro del llamado Fuerte Quirimarí, como se le dice allí al batallón que hay en el sector de la Tucarena. Y yo le preguntaba a los militares que estaban en ese momento en este fuerte, y me decían que los rusos estaban dentro de las instalaciones, totalmente apartados, que ellos ni siquiera sabían qué estaban haciendo dentro del cuartel. Imagínense lo grave que es eso. Los mismos militares venezolanos no lo sabían. Los rusos incluso trasladaron hasta la comida, hasta lo que se iban a comer, pues todo lo tenían, ocupaban la instalación militar, se desplegaron a todo lo largo y ancho de la frontera, y así progresivamente, pues llega un momento en el que ya es casi imposible no notarlos, no verlos, que notar su presencia en territorio venezolano. Y ahora, pues obviamente que cuando un funcionario ruso se permite hablar con esa propiedad de nuestro país, pues bueno, ahí notamos un poco esas buenas relaciones que desde hace tiempo tiene el ministro de la Defensa con el jefe del gobierno ruso. Finalmente, Sebastiana, ¿qué tan grave es esta amenaza, en tu opinión? ¿Qué tan seria es esta amenaza de un posible despliegue militar ruso en Venezuela si escalan las tensiones en Ucrania? Te escuchamos. A ver, por cierto que creo que es propicia la oportunidad para decir que no es cierto que existan bases militares rusas en Venezuela. Es decir, una cosa es que haya presencia de rusos en Venezuela que estén ubicados en determinados sitios, pero no es la existencia propiamente de bases rusas, como dijo por allí el general Christopher Figuera. Ahora, claro que es una amenaza muy peligrosa, porque es que Rusia pretende involucrarnos en su lucha de poder con los Estados Unidos. Y lo que nosotros nunca pensamos realmente, nosotros ser un simple peón en ese juego de poder entre Rusia y Estados Unidos, pues bueno, nosotros estamos en una situación muy vulnerable porque no tenemos una Fuerza Armada que nos defienda, que defienda nuestro territorio y nuestra soberanía, no tenemos autoridades, digamos, del Ejecutivo que respondan a los intereses del país y no a los intereses de una potencia como Rusia o cualquier otra. Pero o sea, lo que estamos viendo realmente es bien trágico, María Alejandra. Estamos viviendo una situación de gran peligro porque la que está amenazada es la República, la que está amenazada es el país. La situación de involucrarnos a nosotros en una guerra que no nos corresponde, en la que no tenemos nada que ver, solamente seríamos utilizados como un peón en esos intereses que tiene Rusia en sus apetencias de poder y en sus apetencias de seguir extendiéndose por el mundo. Sebastiana, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Sebastiana Barrades es periodista, especialista en la fuente militar, escribe en varios portales informativos. Gracias.
Nosotros Gracias, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Genesis Rodríguez y Mario Villarreal, y los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.